soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema importante que casi no se debate aquí, es más, se desconoce, es el caso de la contaminación atmosférica, sobre todo. Ya conocemos la contaminación de agua, del río Lerma y todo eso, pero la atmosférica no la conocemos y queremos abundar sobre esto. Así es, sobre todo porque se ha dado a conocer por parte del Ayuntamiento de Toluca que estarán tratando de implementar ecozonas, de buscar mejorar la calidad del aire, de tratar de luchar contra la contaminación tan alta que existe aquí en el Valle de Toluca. Y bueno, vamos a escuchar entrevistas de dos especialistas. Un número importante de días que no cumplen con la norma en tanto a la calidad del aire por partículas suspendidas, generadas principalmente por vehículos automotores, ostensiblemente contaminantes, como aquellos camiones del Servicio Público de Transporte o de carga que dan golpe de humo negro, y ese tipo de vehículos es el que nos está causando el principal daño, y la idea del proyecto de Ecozona es encontrar una fórmula donde podamos controlar su acceso. Hay algunas otras acciones que vamos a estar implementando, como la sustitución en el alumbrado público por LED o bien por aditivo metálico cerámico, va a estar combinado, a acrecentar el arbolado urbano, vamos a implementar rutas nocturnas de recolección de residuos, etc., para poder en un plazo menor tratar de reducir la generación de gases de efecto invernadero, pero también de partículas que tanto daño hacen a la salud de quienes vivimos y transitamos en el centro de Toluca. En el invierno es cuando se generan la mayor suspensión de esas partículas en el aire, en la época de invierno. Pero al final del día, durante todo el año hay monitoreos, y bueno, ahí hay registros de cuántos días malos al año. Tenemos un promedio de 63 días al año cuyo índice de calidad del aire no es bueno, y nuestra propuesta es ir disminuyendo esos días. Hay un protocolo por parte del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría del Medio Ambiente, para declarar medidas de contingencia si se registran días muy malos, pero ese protocolo obviamente lo estaremos ajustando con el proyecto de Ecozona para que también sea parte de lo que demos a conocer a la ciudadanía, qué hacer en caso de que registremos un día muy malo en cuanto a calidad del aire, qué hacer. Por ejemplo, en el tema de partículas suspendidas, pues obviamente si estamos registrando un alto nivel de ellas, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, parar todos los vehículos del servicio público, grúas, recolección de residuos, vehículos oficiales, detenerlos a que no circulen ya más en tanto baja el nivel de contaminantes. Esa de entrada es una de las medidas que se tienen en los protocolos ya. Que la zona metropolitana de Toluca es una de las más afectadas por contaminación aérea, y en este caso aquí sobre todo por partículas que emanan de vehículos que tienen un mal desempeño ambiental. El problema es suficientemente grave para tomar medidas. La contaminación aérea en todas las ciudades del mundo normalmente se debe en 70-80% por la flota vehicular. El problema de las partículas que emanan de vehículos con mal desempeño es que entran directamente en los pulmones y ahí producen afectaciones a mediano y largo plazo que pueden incluir más riesgo de sufrir cáncer o enfermedades así. Que los estándares de calidad de aire que existen como normas en México se superan en ciudades como Toluca en muchos días del año. Yo tengo entendido algo como 50 días del año se superan aquí los estándares, que es preocupación suficiente para tomar medidas de control relativamente drásticas y solucionar este problema. Hay que monitorear y evaluar las medidas que se toman, a principio prometen una reducción importante en la afectación, pero obviamente eso es un tema que se sujeta a un buen monitoreo. Si la gente realmente cambia también sus pautas de transporte y va más en bicicleta o más a pie y menos en auto privado, si los transportes públicos manejan con buses menos contaminantes, yo creo que va a tener un éxito a relativamente corto plazo hasta fin de este año. El objetivo principal es realmente reducir la afectación por partículas. Los beneficios laterales serán más
posibilidades para peatones, para bicicletas, una revalorización con más arborización del centro histórico de Toluca. Miren, este tema de la contaminación en el Valle de Toluca no se analiza mucho, no se debate, no se conoce. Generalmente siempre estamos al pendiente de lo que pasa en la Ciudad de México, una zona metropolitana muy grande que también tiene contaminación, pero de acuerdo con los especialistas y de acuerdo con la funcionaria que entrevistamos, porque hubo una reunión donde se da a conocer esto de la creación de la ecozona, que va a significar sacar los autobuses y camiones contaminantes del centro de la ciudad. En eso consiste la ecozona. Pero nos decían que en el Valle de Toluca el problema es grave porque hay partículas suspendidas, a diferencia del Valle de México, donde es ozono la contaminación. Entonces aquí las partículas suspendidas, sobre todo las de menores de 5 y de 10 micras, entonces es gravísimo. Es gravísimo porque dañan directamente la salud de la gente, de los ciudadanos. La verdad es que hubo mucho tiempo donde pues el mito era que solamente la contaminación grave estaba en el Valle de México, en la zona conurbada, Distrito Federal, con los municipios del Valle. Y por eso, bueno, está instrumentado el programa de Hoy No Circula. No se ha hecho en el Valle de Toluca. Y a pesar de que no se ha hecho desde hace años, investigadores, académicos, incluso del ININ, de prestigiadas instituciones, han advertido que en el Valle de Toluca, por irresponsabilidad también de las autoridades que han permitido la circulación de muchísimo transporte, principalmente público, que no está, pues digamos que es muy contaminante, no está en condiciones adecuadas, pues ha crecido mucho. También hay industria, también hay muchos autos particulares, por supuesto, mucha contaminación de diversas formas, y pues todo está abonado a que el Valle de Toluca pues ya esté prácticamente igual o peor en algunos momentos que el Valle de México. Sí, en el caso específico de las partículas suspendidas, está peor que el Valle de México, según nos decían ahí los expertos y las autoridades, pero que además las partículas suspendidas, como su nombre lo indica, pues son partículas que están suspendidas en el aire, o sea, pero cuando son muy pequeñas se absorben por la nariz, se respiran, pues aspiran, se aspiran y respiran y quedan en los pulmones. Y a largo plazo, el otro problema grave es que estas partículas suspendidas, sobre todo aquí, son tóxicas en gran parte porque vienen de las áreas de cultivo. Cuando el viento las levanta, hace polvareda, entonces quedan las partículas suspendidas, pero esas partículas también son tóxicas. Sí, bastante tóxicas y bueno, estudios existen. Una medición de la calidad del aire también la tiene la Secretaría del Medio Ambiente desde hace tiempo y quizá extraña que no se hayan tomado medidas antes, ¿no? Nosotros hemos comentado aquí también que, bueno, se han ido terminando las zonas de cultivo, que se han ido terminando también las áreas verdes y que finalmente el hecho de estar encementando todo y de no tener áreas verdes, pues ayuda también a la contaminación, el cambio climático, en fin, hay muchísimas cuestiones aquí que ya tendrían que haberse visto desde hace mucho tiempo y bueno, se están tomando medidas ahora, es bueno, pero creo que las autoridades tardaron porque la contaminación ha venido creciendo desde hace años y quizá si lo hubiéramos hecho antes no estaríamos como ahora. Sí, por ejemplo, el caso de la deforestación. La deforestación también lleva aparejado el fenómeno de la erosión del suelo, incluso la desertificación, y esto desde luego también contribuye mucho a las partículas suspendidas, y cuando son partículas suspendidas, pues que ya sea de origen químico, pero sobre todo en la agricultura en el Estado de México se usa mucho agroquímico. Sin agroquímico casi no produce la tierra porque ya se agotó. Entonces, pero estos agroquímicos están en las partículas fundamentalmente y son las que se van al pulmón y se van acumulando y son las que son cancerígenas, pues así de sencillo, ¿no? Sí, que pueden generar muchísimas enfermedades bastante graves, porque a lo mejor uno dice, pues yo ni siquiera fumo, no tendría ningún problema, pero este tipo pues de cuestiones de contaminación evidentemente que pueden llevar a enfermar. Es grave lo que nos informa la autoridad, la directora de Medio Ambiente aquí en Toluca, cuando señala que hay 63 días que no tienen buena calidad. Es mucho, es demasiado, ¿no? Y además que no pasa nada pues en México cuando la calidad del aire es mala, se suspenden muchas actividades, se declara la contingencia ambiental y aquí como no hay ni el Hoy No Circula, consecuentemente pues no pasa nada, se deja, son de mala calidad porque sigue como si nada, ¿no? Entonces todo el mundo sigue contaminando. Se enteran, lo registran. Y luego el problema es que hay mucha opacidad, por ejemplo la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Ecología ahora, ¿no? Es Medio Ambiente. Medio Ambiente. Entonces, hay una dirección específica que se encarga de la medición, del monitoreo, pero no informa qué está pasando. Todos los días tiene su información guardada, es que esa información no es para que la guarde.
Esa información es para que la difunda, para que sepa la población y conozcamos cómo está la situación ambiental en determinado día, ¿no? Entonces, si se pasa por mucho los niveles de contaminación tolerables, pues nosotros no sabemos, seguimos como si nada, y yo creo que una gran irresponsabilidad y un gran desinterés, e incluso desdén por la sociedad. Tan es así que, por ejemplo, en esta reunión que se anunció la ecozona aquí en Toluca, no vino la directora del medio ambiente, debería estar porque es importante. La autoridad estatal no estuvo presente, lo cual es lamentable. Y evidentemente que sí parece que las autoridades no han tenido gran interés en dar a conocer cómo se encuentra la calidad del aire. Es lamentable porque incluso con las redes lo podrían estar tuiteando, subiendo a Facebook, de diversas formas, darlo a conocer, para que usted sepa que la calidad del aire de hoy no es buena, tome precauciones, evite utilizar su vehículo. En fin, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Las recomendaciones que ya se hacen en el Valle de México cuando hay una precontingencia y cuando hay una contingencia que es mayor. Seguramente aquí en el Valle de Toluca tenemos que llegar a eso también, porque no estamos cuidando el aire, no se han tomado las medidas suficientes para evitar que lleguemos a eso. Al contrario, de manera muy acelerada estamos llegando a niveles de contaminación muy altos que sin duda van a derivar en que se tomen medidas severas, o se tendría que hacer así, sobre todo para limitar el transporte público. Sí, deberían preocupar mucho a las autoridades y también informar a la sociedad, porque imagínense, más de 60 días con alta contaminación de partículas suspendidas, y nosotros como si nada, allá en el Valle de México, las autoridades, pues incluso participa también el gobierno del Estado de México. Yo no sé por qué allá se informa y aquí en Valle de Toluca actúa en sentido contrario, porque allá incluso le recomienda suspender, por ejemplo, el ejercicio al aire libre cuando hay mucha contaminación, y aquí seguimos como si nada, pues ni cuenta nos damos, imagínate. Sí, no, imagínense, la gente sale, hace ejercicio y considera que está abonando a su salud, haciendo algo bueno, y a veces esto puede ser pues muy perjudicial. El hecho incluso de que los pequeños en un día muy contaminado salgan también, ¿no?, a exponerse en el recreo, tampoco se tendría que hacer. Hay muchas medidas que no se están tomando y que ha sido algo irresponsable por parte de las autoridades el no informar, el no dar a conocer y obligar a que se tomen ya estas medidas. Nos mencionan también que el 80% de la contaminación viene principalmente de vehículos, y la gran mayoría viene del transporte público también, del transporte público y privado, ¿no? Por eso se ha aumentado, o se ha tratado de hacer más severo el programa de verificación vehicular, y lamentablemente pues hay mucha gente que no lo entiende, que cree que solamente es por molestar y demás. Es necesario ser conscientes de que si tenemos un vehículo, pues tenemos que cuidarlo y evitar que contamine, pero también, así como lo hacemos los particulares, que lo haga el transporte público, que se le obligue, porque muchas veces vemos, como mencionaba, ¿no?, que van ahí humeando y contaminando a todos. Sí, y evidentemente que esos vehículos no pasaron una verificación, si es que los llevaron, y si no, pues ni los llevaron ni los revisan, y eso también es muy grave, ¿no? Cuando son camiones de transporte público. Una permisibilidad, porque son vehículos de uso intensivo, andan todo el tiempo para arriba y para abajo contaminando, y tienen que también someterlo a la regla, pues a la norma de que tienen que reunir los estándares de emisión de contaminantes por abajo de lo que recomiendan, ¿no? Vacíos, pero no se hace. De por sí vacíos, inseguros, causando caos vial y todavía contaminando. La verdad es que es increíble, o sea, están violando muchísimas disposiciones, exactamente, sí, muchísimas disposiciones de materia ambiental, de movilidad, de diferentes cuestiones que ya tendrían que ser motivo suficiente para que ya no estuvieran circulando. Así y no pasa nada, es increíble. Sí. Pero bueno, evidentemente seguiremos tocando el tema porque pues el medio ambiente es muy importante, la calidad del aire lo es más, pero esperemos que traten de informarse, y entre todos hay que ser conscientes y tratar de contaminar lo menos que se pueda. Vamos a un corte y regresamos.